Encontré un llavero del Hostal Bahía en el coche de mi mujer mientras buscaba unos documentos. Era una llave grande con una placa azul en la que ponía Hostal Bahía y un número de habitación. No era nuestra, nosotros no nos alojábamos en hostales. Metí la llave en el bolsillo sin decir nada. Les pondré rápidamente en situación. Me llamo Antonio Ruiz, tengo 40 años, estoy casado con Elena García y tenemos un hijo de 9 años, Pablo. Elena trabaja como enfermera en un hospital. Últimamente ha tenido muchos cambios en su horario, muchos turnos que aparecían de la nada, muchos mensajes en WhatsApp, último mensaje, tengo que sustituir a un compañero. Antes todo era normal, como para cualquiera. Lo normal era que siempre tenía el móvil boca abajo a su lado, incluso en casa. Tampoco era normal que de repente apareciera un nuevo nombre en su vocabulario, Jorge, el taxista, el chico que la llevaba al hospital cuando yo no podía. Ella hablaba de ello con una sonrisa extraña, como cuando hablas de algo que te gusta más de lo que deberías. Los mini golpes se fueron acumulando. Un viernes por la noche me dijo que después del turno se iba a tomar algo con unas compañeras al centro, que si podía quedarme con Pablo. Ningún problema, claro. A la 1 de la mañana seguía sin llegar y sin responder a mis mensajes. A la 1:30 llegó un WhatsApp suyo muy seco, que se había liado el café con las compis, que se quedaba un rato más y que no la esperara despierto. No dormí igual. Al día siguiente, el sábado, bajé al garaje para llevar su coche a lavar, que estaba hecho una pena, lleno de arena de playa y migas. Cuando abrí la guantera para comprobar la documentación, el seguro, la ITV, vi la llave del Hostal Bahía encima de los papeles, como si siempre hubiera estado ahí. Elena nunca deja cosas sueltas, es maniática del orden. Que ese llavero estuviera ahí, con el nombre del hostal bien visible, era casi una provocación. Sentí un impulso de subir corriendo y plantarle la llave delante de la cara, pero algo me frenó. Cerré la guantera, volví a abrirla, cogí la llave y la guardé en el bolsillo del vaquero. En el móvil busqué Hostal Bahía Cádiz y me salió un hostal sencillo, cerca de la playa, con parking privado. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Ese mismo día, por la tarde, Elena me dijo que la semana siguiente tenía un curso de actualización que mezclaba turnos y que iba a estar varios días saliendo y entrando a horas raras. Yo asentí, pero ya no escuchaba los detalles. Solo pensaba en una llave fría que pesaba un mundo en mi bolsillo y en el nombre del hostal que no se me quitaba de la cabeza cuando me acosté esa noche al lado de ella. Pasé 2 días con la llave guardada en un cajón de la mesilla, envuelta en un calcetín viejo, como si fuera algo sucio. No quería verla, pero tampoco podía olvidarla. Cada vez que Elena se cambiaba en el dormitorio yo miraba de reojo su bolso, su mochila del hospital, su uniforme, buscando algo más raro. Empecé a fijarme en detalles tontos que antes me daban igual. El número de veces que revisaba el móvil al minuto, cómo sonreía leyendo mensajes y luego se ponía seria cuando entraba yo en la habitación, la forma en que se recogía el pelo delante del espejo antes de salir. Yo no era celoso, pero sentía el cuerpo en tensión constante, los hombros rígidos, dolor de mandíbula de apretar los dientes sin darme cuenta. El lunes me dijo que tenía turno de tarde y que luego se quedaba a cenar con unas compañeras cerca del hospital para hablar del famoso curso. Esa misma mañana, mientras Pablo estaba en el cole, instalé en su móvil una aplicación de localizar dispositivos. Aproveché que me pidió que le mirara el correo del trabajo en el portátil y que dejó el teléfono en la mesa. No me enorgullece, pero en ese punto ya no confiaba en su palabra. Cuando vi el puntito azul moverse por el mapa por primera vez, noté un sudor frío en las manos. La tarde del martes fue la clave. A las 3 Elena salió de casa en chándal con una mochila pequeña. Me dijo que tenía una especie de formación práctica y que luego quizás se quedaba a tomar algo con las chicas. Sonrió, me besó rápido y salió por la puerta.
Yo esperé 10 minutos, dejé a Pablo en casa de mi vecino Luis con la excusa de que tenía que resolver un tema urgente en la gestoría y bajé al garaje. Me metí en mi coche y abrí la app. El puntito azul, Elena, se movía por la avenida principal dirección centro. No iba hacia el hospital, iba hacia la playa. Me temblaba la pierna derecha sobre el pedal del acelerador. Fui detrás a distancia, sin pegarme mucho, cambiando de carril, rezando mentalmente para que no mirara por el retrovisor y me reconociera. En una esquina vi un taxi blanco parar y Elena se bajó del coche, pero no del taxi. Al contrario, la vi subirse al taxi desde la acera. Saqué el móvil y amplié la imagen. La licencia verde del techo, el número, la cara del conductor reflejada un segundo en el cristal. Lo reconocí enseguida. Era Jorge León, el taxista joven que nos había llevado varias veces de vuelta a casa los fines de semana cuando salíamos a cenar con amigos. El mismo que hacía chistes con Pablo y le dejaba tocar el taxímetro. Seguía el taxi hasta la rotonda de la Playa Victoria y luego hacia una calle lateral donde estaba el Hostal Bahía. El cartel azul del hostal brillaba sobre la puerta, igual que en la foto de Google. Jorge entró en el parking subterráneo del hostal. Yo aparqué fuera, en doble fila, con las manos sudadas agarrando el volante. Saqué la llave del bolsillo de la chaqueta. Era idéntica al dibujo que había visto en la web. Hostal Bahía, número 12. Sentí un mareo, como si me faltara aire. Miré la app otra vez. El puntito azul se había detenido justo en la ubicación del hostal. No había margen para imaginar cosas. Estaban allí, juntos. Me dolía el pecho, un pinchazo raro en el lado izquierdo, aunque el médico luego me diría que era ansiedad. Me obligué a respirar hondo varias veces, pero el aire no entraba bien. Bajé del coche con las piernas flojas, apoyándome en la puerta un segundo para no caer. Mientras buscaba alguna cámara con el móvil para hacer fotos de la entrada y del taxi, vi aparecer por la rampa del parking un coche que conocía demasiado. Era el coche de Elena, el que yo había lavado el sábado. Estaba allí aparcado dentro. Me quedé quieto, con el móvil en una mano y la llave del hostal en la otra, mirando la escena. La app marcando su posición dentro, el taxi aparcado, el coche de Elena en el parking privado de un hostal por horas. Noté un calor violento subiéndome por el cuello, una mezcla de rabia, vergüenza y ganas de vomitar. No necesitaba ver nada más para entender lo que estaba pasando dentro de ese edificio, pero aún así apreté la llave dentro del puño y di un paso hacia la entrada del hostal. Me frené en seco en la puerta del hostal. El recepcionista estaba detrás del mostrador mirando el móvil. Tenía una cara de aburrimiento monumental. Cuando me vio entrar levantó la vista. Le temblaba ligeramente una pierna al ritmo de una canción que llevaba con los auriculares. Yo debía de tener una cara hecha polvo. Me acerqué al mostrador con la llave en la mano. La dejé encima, con la chapa azul bien visible. Él miró la llave y luego me miró a mí. Noté que quería preguntar algo pero se mordió la lengua. Antonio, dije en voz baja, ya no necesito subir. Solo quiero preguntar desde cuándo se usa esta habitación a nombre de Elena García. El recepcionista tragó saliva y dijo que no podía darme información de clientes. No levanté la voz, pero apoyé los dos antebrazos en el mostrador y repetí despacio que esa persona era mi mujer. Él bajó la vista hacia el registro de llegadas. No me leyó nada, pero su silencio lo dijo todo. Cerró el cuaderno con fuerza y me pidió que me calmara, que no montara ningún lío. Me giré y salí antes de hacer alguna tontería. No quería verme en las noticias como el marido que monta un escándalo en un hostal. Conduje hasta casa casi en automático. Recogí a Pablo donde Luis y me forcé a sonreír, a preguntarle por el entrenamiento, a interesarme por el dibujo que traía en la mochila. Por dentro estaba vacío, como si hubiera dejado el estómago en el parking del hostal.
En casa, mientras él veía dibujos, yo me encerré en el baño y me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, las venas del cuello marcadas. Me salía un pequeño tic en la comisura del ojo izquierdo. Saqué el móvil y revisé la app. Elena seguía en el hostal, el puntito azul inmóvil. Pensé en todo lo que habría pasado allí dentro mientras yo preguntaba a mi hijo si quería tortilla o pasta para cenar. Me entró una náusea tan fuerte que tuve que arrodillarme frente al váter. No salió nada, solo arcadas secas. Me enjuagué la boca, me tiré agua fría en la cara y decidí que esa noche no iba a esperarla fingiendo que no sabía nada. Cuando por fin volvió, casi a la 1, yo estaba sentado en la mesa del salón con la llave del hostal en medio y el móvil a un lado. Pablo dormía. Elena entró con el pelo recogido y una sudadera ancha. Me dijo que llegaba molida del turno y que el supuesto curso había sido un rollo. Se detuvo cuando vio la llave. Le cambió la cara. Se quedó clavada en la puerta del salón, con la mochila colgando del hombro. Noté cómo se le tensaba la mandíbula. Me preguntó qué era eso. Le respondí que eso mismo quería saber yo. Le dije que había encontrado la llave en su coche, que había seguido su ubicación hasta el Hostal Bahía y que había visto su coche y el taxi de Jorge en el parking. Lo solté sin gritos, con la voz baja, casi susurrando, pero cada palabra iba cargada de veneno. Elena negó con la cabeza al principio, dijo que estaba exagerando, que era una tontería, que solo habían ido a tomar algo porque él conocía al dueño del bar del hostal. Le pregunté qué tipo de bar necesitaba una habitación número 12 con su llave en la guantera. Ahí empezó a desmoronarse. Se sentó frente a mí sin quitarse la mochila, se frotó las manos con fuerza y empezó a soltar excusas. Que Jorge le escuchaba, que se sentía sola, que entre nosotros hacía tiempo que nada era como antes, que todo había empezado con un café después de un turno, que había sido un error, que no quería hacerme daño. Yo le pregunté si era la primera vez que iban al hostal. Se quedó callada, clavando la vista en la mesa. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Entonces lo dijo. Que no, que llevaban 3 semanas viéndose, que al principio solo hablaban, que luego se les fue de las manos. Cada palabra me hundía un poco más en la silla. Sentía un zumbido en los oídos, como si estuviera debajo del agua. Le pregunté si pensaba dejarlo. Elena respiró hondo y, en lugar de decir que sí de inmediato, soltó que no sabía, que con Jorge se sentía viva, que conmigo todo era rutina, facturas, deberes de Pablo y que se había cansado de sentirse enfermera y madre todo el tiempo. Noté que algo dentro de mí se rompía al oírla decir que con otro tío se sentía viva mientras me miraba a mí, el que estaba pagando la hipoteca y preparando la cena. Me levanté despacio, recogí la llave de la mesa y le dije que aquella iba a ser la última vez que entrara en ese hostal estando casada conmigo. Elena se quedó mirándome en silencio, con los ojos vidriosos, mientras yo me iba al dormitorio a dormir en el sofá plegable que nunca usábamos. Al día siguiente me levanté antes que ella. No había dormido casi nada, solo había cerrado los ojos a ratos en el sofá, oyendo el ruido del frigorífico y algún coche pasando por la calle. Me dolía el cuerpo entero, como si me hubieran golpeado. Preparé el desayuno de Pablo con movimientos mecánicos y lo llevé al colegio sin mencionar nada. De camino de vuelta pensé en el tipo de venganza que quería. No quería pegar a nadie ni montar escenas absurdas. Quería algo que se notara de verdad en su vida y que no me llevara a un juzgado por otra cosa que no fuera un divorcio. Volví a casa, entré en la habitación mientras Elena seguía dormida y abrí el cajón donde guardábamos las carpetas con las cuentas. Miré la del banco, la del seguro, la del coche, todo. En media hora tenía claro que podía tocar legalmente sin meterme en líos. Fui al banco, pedí cita urgente con el director y cancelé la tarjeta adicional de Elena que tiraba del crédito común.
Transferí la mitad del dinero de la cuenta conjunta a una cuenta solo a mi nombre, la que usaba para la nómina, y dejé en la otra justo lo necesario para 2 recibos. No me llevé nada que no fuera mío, simplemente separé. El director me miró raro, pero no preguntó. Me temblaba la mano al firmar los papeles, pero a la vez sentía una calma extraña. Era la primera vez en días que hacía algo que dependía solo de mí. Luego busqué el número de la cooperativa de taxis donde trabajaba Jorge. Lo saqué de un recibo que había dejado una vez en la guantera. Llamé, pedí hablar con el responsable y le dije que quería poner una queja formal. Conté que uno de sus taxistas usaba el taxi para llevar a clientes a un hostal en horario de trabajo, que lo había visto con mis propios ojos, que incluso había llevado a mi hijo en ese mismo taxi otros días y que me parecía una falta de profesionalidad y de respeto. No di detalles morbosos, solo datos. Matrícula, número de licencia, día y hora. El responsable me dijo que abrirían un expediente interno. No sé qué consecuencias tendría, pero al menos alguien más sabría que Jorge León usaba el coche de trabajo para sus aventuras. Después imprimí las capturas de pantalla de la app con la ubicación en el hostal y el registro de las transferencias de Bizum que Elena había hecho a un contacto guardado como Taxi Jorge. No eran cantidades grandes, pero el concepto era claro. Esas copias las metí en un sobre. Por la tarde llevé a Pablo a casa de mis suegros con la excusa de que tenía mucho trabajo y que se quedara a dormir con los abuelos, que le hacía ilusión. Cuando llegamos, mi suegra me miró con esa mirada de madre que nota algo extraño. «Antonio, ¿estás bien?», preguntó. Le dije que sí, que solo estaba cansado, que luego pasaría a hablar. Cuando Pablo se fue a jugar con el abuelo, le pedí a mi suegra y a mi suegro que se sentaran. Les puse el sobre en la mesa del comedor. Dentro iba una carta corta escrita por mí, las copias de la app y de los movimientos bancarios y una frase final donde ponía que necesitábamos hablar con calma en otro momento, pero que quería que supieran porque su hija y yo íbamos a tomar decisiones serias. No pude mirarlos a los ojos mientras hablaban entre ellos leyendo. Me limité a decir que esa noche no volvería a casa, que me iba a un piso que me había prestado un compañero de la gestoría unos días. Dejé las llaves del piso familiar en la mesa y me fui antes de que terminaran de asimilar nada. Sentía la cara ardiendo de vergüenza por exponer la mierda de nuestro matrimonio, pero también creía que era justo que ellos supieran. Esa noche, en el piso vacío de mi compañero, con un colchón en el suelo y 2 sillas plegables, recibí el primer aluvión de llamadas y mensajes. Elena me había escrito 10 veces, me había llamado otras tantas. No respondí. Solo le mandé un mensaje de 3 líneas. Mañana hablamos en persona. He dejado a Pablo con tus padres. Esta situación no va a seguir así. Ella insistió un rato más y luego se paró. A las 11 alguien llamó al telefonillo del piso. Miré por la ventana que daba a la calle y vi a Elena abajo, con el pelo suelto y la misma sudadera de la noche anterior. Tenía los hombros hundidos y los ojos hinchados incluso desde lejos. No sabía ni cómo había averiguado la dirección, supongo que preguntando en la gestoría. El telefonillo sonó de nuevo. Dudé unos segundos con el dedo sobre el botón de abrir, el corazón acelerado, sin decidir si quería verla ya o dejarla allí de pie bajo la farola. Al final pulsé el botón y abrí. Subió las escaleras casi corriendo, y cuando llegó a la puerta la vi con la cara roja, sin maquillar, con las manos temblando. Entró sin que yo la invitara, miró alrededor y se quedó un momento en silencio, observando el colchón en el suelo, las cajas de cartón que mi compañero había dejado, la mesa plegable con 2 vasos de plástico. Vaya vida de lujo, soltó, con una media sonrisa amarga. Yo me crucé de brazos y le pregunté qué quería. Noté el tono seco de mi voz. Elena respiró hondo y se sentó en una de las sillas. Me pidió que me sentara también, que no aguantaba verme de pie mirándola como si fuera una desconocida.
Me senté enfrente, dejando la mesa como frontera. Empezó a hablar sin rodeos. Dijo que sus padres le habían enseñado las copias, que su madre había llorado, que su padre llevaba 1 hora sin dirigirse a ella, que se sentía completamente hundida. Me preguntó si de verdad había puesto una queja contra Jorge en la cooperativa. Le dije que sí. Levantó las cejas y soltó un suspiro casi de risa nerviosa. Pues ya lo has conseguido, me dijo. Le han retirado el turno de noche durante 1 mes y le han puesto una sanción económica. No sabes la bronca que le han echado. Me dio igual. No le deseaba miseria eterna, pero tampoco me pesaba haber movido ficha. Elena se pasó las manos por la cara y, por primera vez desde que empezó todo, la vi derrumbarse de verdad. No ese llanto contenido de la noche anterior, sino una especie de sacudida entera. Hombros temblando, ojos totalmente rojos, mocos, voz rota. Me pidió perdón una y otra vez, decía que había sido una cobarde, que le había gustado sentirse deseada por alguien que la miraba diferente, que había jugado con fuego y que ahora veía todo ardiendo. Yo la escuchaba con el pecho apretado. Parte de mí quería levantarse, abrazarla, decirle que pararíamos el desastre. Otra parte se quedaba sentado, recordando la imagen del taxi entrando en el hostal y el coche de ella aparcado debajo. Le dije que necesitaba que hablara claro de una vez. Le pregunté si estaba enamorada de Jorge, si pensaba dejarme, si quería intentar arreglar algo conmigo o si solo estaba ahí porque sus padres la habían presionado. Elena se quedó callada unos segundos, mirándome fijamente. Dijo que no sabía si enamorada era la palabra, que con Jorge se evadía, que se sentía ligera, que no tenía responsabilidades. Que conmigo, aunque me quisiera, se sentía atrapada en una rutina que la ahogaba y que nunca se había atrevido a decirlo porque yo siempre era el que tiraba del carro sin quejarse. Dijo que me quería, pero que no sabía cómo quererme sin sentirse encerrada. Cada frase era un golpe seco. Al final fui yo quien habló de decisiones. Le dije que ya había pedido cita con un abogado para informarme de la separación, que iba en serio, que no era una rabieta. Vi cómo se le tensaba la cara al oír la palabra abogado. Me preguntó si eso significaba divorcio. Asentí. Le expliqué que no pensaba impedirle ver a Pablo, que jamás le haría una cosa así, pero que nuestro hijo iba a vivir sobre todo conmigo. No porque ella fuera mala madre, que no lo era, sino porque sus turnos eran incompatibles con darle una estabilidad normal entre semana. Me sorprendió a mí mismo hablando tan seguro, con los argumentos casi preparados. Ella se llevó una mano al pecho, como si le costara respirar, y dijo que no podía imaginarse la idea de levantarse sin oír a Pablo preparándose para el cole. Se quedó un rato mirando el suelo en silencio. Cuando alzó la vista, su expresión había cambiado. Tenía menos desesperación y más miedo. Me dijo que aceptaba hablar con el abogado, que no quería una guerra, pero que necesitaba, por favor, que fuéramos nosotros dos quienes se lo contáramos a Pablo, juntos, sin gritos, sin culpas delante de él. Asentí. Era lo mínimo. Quedamos en que el domingo por la tarde vendría al piso, que iríamos al parque con Pablo y que allí hablaríamos con él, sentados en un banco. Esa idea se me clavó en el estómago como una piedra. Cuando Elena se levantó para irse, se quedó un segundo muy cerca de mí. Olía al mismo perfume de siempre. Me miró a los ojos, como buscando algo, y al final solo dijo que le daba miedo que, cuando todo se calmara, yo no quisiera ni saludarla en la puerta del cole. Yo no supe qué contestar. La acompañé hasta la puerta en silencio. Cuando la vi bajar las escaleras supe que la charla con Pablo iba a ser lo más duro de todo lo que había pasado en ese mes. El domingo por la tarde el cielo estaba nublado, pero no llovía. Quedamos en la puerta del bloque de siempre. Pablo salió corriendo hacia mí cuando me vio, se me colgó del cuello y empezó a hablarme de un partido de fútbol que había jugado en casa de los abuelos.
Elena venía detrás, con una mochila pequeña y una cara agotada. Caminamos los tres hasta el parque sin prisa. Yo notaba el pulso acelerado en la muñeca, como si hubiera subido una cuesta muy empinada. Elegimos un banco apartado, mirando hacia los columpios para que Pablo pudiera ver a otros niños jugando. Le pedimos que se sentara entre los dos. Él, que no es tonto, abrió los ojos mucho y preguntó si pasaba algo. Me dolió en el pecho verle esa cara de alerta. Empecé yo. Le dije que mamá y papá llevaban un tiempo discutiendo mucho, que había cosas que no funcionaban bien entre nosotros y que habíamos decidido vivir en casas diferentes. Evité entrar en detalles. Elena asentía a mi lado, con las manos apretadas sobre las rodillas. Pablo nos miró a uno y a otro varias veces. Preguntó si era por él, si había hecho algo mal. Ahí sentí que se me quebraba la voz. Le dije que no, que él no tenía ninguna culpa, que lo queríamos los dos igual que siempre. Elena añadió que aunque papá y mamá ya no fueran pareja seguirían siendo su padre y su madre y que eso no iba a cambiar. Pablo se quedó mirando el suelo y luego preguntó con quién iba a vivir. Le expliqué que la idea era que estuviera conmigo entre semana y con su madre fines de semana alternos y algunos días entre semana según los turnos de ella. Asintió despacio, como un adulto pequeño. Dijo que mientras pudiera ver a los dos le valía. Después se levantó, se secó una lágrima con el puño y se fue a los columpios sin decir nada más. Nos quedamos Elena y yo en el banco, mirando cómo se empujaba con los pies para coger altura en el columpio. Ese fue el final real de nuestro matrimonio, más que la llave del hostal, más que la imagen del taxi. Desde entonces han pasado solo unas semanas. Todo sigue en trámite, abogados, papeles, citas en el juzgado, pero la decisión está tomada. Yo sigo en el piso prestado mientras busco algo estable cerca del cole de Pablo. Elena sigue en el piso antiguo de momento, aunque ya hablamos de venderlo y repartir. Nos vemos en la puerta del colegio, en el parque, en casa de los abuelos. Nos hablamos con educación, a veces incluso con cierta complicidad triste cuando Pablo hace alguna de sus payasadas. No hay gritos, no hay escenas, solo una especie de distancia nueva que todavía estoy aprendiendo a manejar. Con Jorge no sé qué ha pasado exactamente. Me ha llegado que cambió de turno y que se habla de él en la cooperativa, pero he decidido no seguir su pista. Bastante daño me hizo su cara reflejada en el cristal del taxi aquella tarde como para seguir dándole espacio en mi cabeza. Lo que sí sé es que ya no soy el mismo Antonio que miraba el móvil de Elena sin sospechas mientras hacía la cena. Ahora miro más mis propias necesidades, mis propios límites. No me siento mejor persona por haber movido fichas para que ella y el taxista se llevaran consecuencias, pero tampoco me arrepiento. Cada firma en el banco, cada caja que saco del viejo piso, cada vez que duermo solo en el colchón del suelo, todo eso forma parte de la misma decisión. Hubo un momento, con la llave del Hostal Bahía en la mano, en que pensé que mi vida se había terminado. Ahora veo que lo que se ha terminado es una manera concreta de vivirla. Queda mucho por arreglar, por hablar, por tragar, pero al menos no tengo ya esa sensación de estar ciego dentro de mi propia casa. Cuando paso en coche cerca de la calle del hostal, alguna vez por trabajo, miro hacia otro lado. No por miedo, sino porque ya no necesito comprobar nada. Lo que tenía que ver ya lo vi en aquel parking, entre un taxi blanco y un coche que todavía lleva mi apellido en los papeles. A partir de ahí lo único que me queda es tirar hacia adelante, cuidar de Pablo y aprender a convivir con la idea de que la persona que dormía a mi lado fue capaz de llevar una llave escondida en la guantera sin imaginar que un día yo la encontraría. Y contártelo ahora, como te lo estoy contando, es una forma más de asegurarme de que no vuelvo a guardarme las cosas hasta que revientan.